Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con la unidad número 3, que es el diseño de experimentos de un factor del curso de Estadística Inferencial 2. Bueno, el panorama general es lo siguiente, son los temas que vamos a analizar. Y recordando que pues el título de la unidad, como ya lo mencioné anteriormente, son diseños de experimentos de un factor. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar familia de diseños para comparar tratamientos, cuál es el significado del modelo de los efectos fijos, el diseño completamente aleatorio y su tabla ANOVA, comparaciones o pruebas de rangos múltiples, verificación de los supuestos del modelo. Una vez que nosotros analicemos todos estos subtemas, iremos directamente a la evaluación. Y entonces, si nosotros vemos por acá, tenemos un mapa conceptual del cual nosotros podemos previsualizar la ruta que vamos a llevar a cabo en todo momento. Vamos a ampliar por aquí. Y entonces observen que como parte principal, en negrita, se tiene el experimentos con un solo factor, donde a partir de los experimentos con un solo factor, vamos a analizar el diseño completamente aleatorio que se denomina como DCA. Y con respecto al DCA, pues tenemos tres cosas importantes. Uno, debemos de obtener su ANOVA para dar toda su interpretación, interpretar diagramas de cajas e interpretar diagramas de medias. Por otro lado, una vez que se obtiene el diseño completamente aleatorio, se procede a llevar a cabo un análisis al cual se le conoce como pruebas de rangos múltiples, como el método de LSD, el método de Tukey o el método de contrastes. Posteriormente, se requiere la verificación de los supuestos del modelo, normalidad, varianza constante e independencia. Y también, pues, cómo llevar a cabo la selección del tamaño de la muestra para que nuestro análisis sea lo más confiable posible. Entonces, esto es lo que vamos a analizar. Bueno, para iniciar, tenemos que saber cuál es el concepto de un diseño de experimentos. Entonces, aquí nosotros tenemos un concepto grande donde nos dice que el diseño de experimentos consiste en planear y realizar un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planteadas por el experimentador sobre determinada situación. ¿Okay? Eso es en esencia el diseño de experimentos. Claro, este es un texto sacado directamente desde su libro, pero traducido al español, ¿qué es lo que me quiere decir? Bueno, un diseño de experimentos normalmente uno los realiza cuando se le presenta un problema. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos un problema y lo que nosotros vamos a buscar es cómo voy a resolver ese problema. ¿Okay? Para eso yo puedo plantear este diseño de experimentos, donde a través del planteamiento de pruebas de hipótesis, de tomando consideraciones de qué factores voy a analizar con cierta respuesta y analizando con estadística, ¿verdad? Yo puedo sacar una conclusión. Y si esto nosotros lo correlacionamos con el concepto de estadística inferencial, pues sabemos que con respecto a las conclusiones yo puedo hacer inferencias acerca del problema que yo estoy analizando, ¿ok? En ese sentido. Entonces, en nosotros, ¿en qué nos vamos a centrar? Idealmente, hay un tema que precisamente se llama el diseño de experimentos, o sea, se toman todas las consideraciones para nosotros poder llevar a cabo ese diseño. En este curso no vamos a ver esa parte. Su programa solamente marca en que comprendamos qué es el diseño de experimentos con un solo factor, cómo analizarlos en este sentido, o sea, qué estructura tiene y entonces nosotros poder sacar conclusiones. Por lo tanto, la mayoría de los ejercicios que se nos presenten van a ser problemas que en algunos casos van a ser reales, a lo mejor algunos problemas hipotéticos que correlacionan a esos diseños de experimentos. Nosotros no planteamos el experimento, nosotros agarramos el experimento y con respecto a los resultados que me den con el experimento original, pues nosotros podemos hacer las inferencias específicas en ese sentido. Bueno,
Entonces, para empezar, los diseños de experimentos con un solo factor consiste en lo siguiente. Lo podemos analizar en este diagrama. Observen. Quiere decir que ¿cuándo voy a estar ante un caso de ese tipo de experimentos? Bueno, sencillo. Voy a tener un factor de interés en el cual va a estar correlacionado con número de tratamientos. O sea, yo voy a comparar cuál de esos 4 tratamientos es mejor en función al factor de interés. O en otros casos se le denomina como la variable de respuesta. Algunos ejemplos podemos tener por aquí. Observen en esta lista. Puedo tener tres o más máquinas, varios proveedores, 4 procesos, 3 materiales, 5 dosis de un fármaco, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo correlaciono con el diagrama? Por ejemplo, si mi interés es saber cuál es la eficiencia de las máquinas, entonces vean aquí, mi factor de interés va a ser la eficiencia de máquinas en relación a 4 máquinas que yo tengo. Máquina 1, máquina 2, máquina 3 y máquina 4. Yo quiero saber cuál de las máquinas me genera la mayor eficiencia. ¿Ok? Lo puedo correlacionar así. En el caso de los proveedores, yo voy a relacionar proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, proveedor 4. ¿Qué quiero yo cuantificar si tomo el efecto de tratamiento como varios proveedores? Probablemente costos, ¿no? ¿Qué proveedor me da el mejor costo, ¿verdad? En cuestión a un producto. ¿El proveedor 1 o el proveedor 2? ¿Proveedor 3 o proveedor 4? ¿Ok? Ahí va a depender. Y por otro lado, pues también puedo evaluar 4 procesos, ¿no? Procesos de fermentación, si hablamos químicamente, ¿verdad? Quiero ver qué proceso de fermentación es más adecuado, ¿no? Si hablamos en función de la eficiencia. El análisis de materiales, material 1, material 2, material 3, material 4. ¿Cuál de esos 4 me conviene a mí para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, para eso me sirve el diseño de experimentos con un solo factor. ¿Por qué? Porque solamente voy a evaluar tratamientos con una sola respuesta. Con respecto a 5 dosis de fármaco, funciona lo mismo. Yo puedo tener 5 fármacos, 6 fármacos, 7 fármacos y evaluar, ¿no? Cuál de ellos tiene mayor tiempo de liberación, menor tiempo de liberación, va a depender de lo que yo escoja. ¿Ok? Adicional, anteriormente yo les comentaba, generar el diseño de experimentos es lo ideal. ¿Por qué? Porque nosotros como experimentadores podemos ver todo el alcance del problema. En cambio, si a mí me dan los datos ya trabajados, lo único que voy a poder hacer es sacar conclusiones del experimento que sacan, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Observen, tenemos aquí un ratoncito. A este ratoncito se le va a someter a distintas dietas. ¿Para qué? Para evaluar el peso, el peso del ratoncito en función de las dietas, en este sentido. Y es aquí donde nosotros ya podemos hablar de un diseño de experimentos con un solo factor. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser mi factor de interés? Es decir, ¿quién va a ser, cuál va a ser la respuesta que yo voy a evaluar? La respuesta que yo voy a evaluar va a ser el peso. El peso va a estar en función de la dieta 1, de la dieta 2 y de la dieta 3. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? En este caso se propone que al menos una de las dietas funcione con respecto al ratoncito. Pero ojo, observen lo que he comentado, al menos una de las dietas funcione con respecto al peso del ratoncito. Eso pudiera ser una respuesta. Sin embargo, puede también darse el caso de que ninguna de las dietas eh, favorezca el cambio en el peso del ratoncito, para bien o para mal, ¿no? Y entonces aquí el experimentador, su interés va a ser comparar medias poblacionales, ¿ok? ¿Cuál es el valor de la media de la dieta 1? ¿Cuál es el valor de la media de la dieta 2? ¿Cuál es el valor de la media de la dieta 3? Yo quiero saber cuál de las 3 dietas funciona mejor para, en este caso, si el interés es disminuir el peso, pues puedo saber. O si es para aumentar el peso en ese sentido. Pero pues, si hablamos de dietas, pues nuestro interés es que baje de peso el ratoncito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues necesito estadística, necesito comparar medias y además sus varianzas, qué tanto varía un tratamiento con respecto a otro.
Y esto lo vamos a hacer en función de dos pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis nula y prueba de hipótesis alternativa. La prueba de hipótesis nula va a ser que todas las medias son estadísticamente equivalentes. Si yo demuestro la hipótesis alternativa, quiere decir que al menos una de las medias es diferente. Y aquí hay que tener algo bien en claro. Nada más estamos demostrando, si nosotros aceptamos HA, es que al menos una de ellas es diferente, pero no sabremos, ¿verdad? En ese sentido, eh, eh, no pudiéramos saber cuál de ellas es más eficiente. Bueno, si tuviéramos más factores, sí lo podemos saber, pero en teoría lo que se busca es que utilizando otras técnicas pudiéramos saber con precisión cuál de ellas realmente es diferente una con respecto a otra. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Lo que nosotros vamos es aplicar pruebas de hipótesis, que estas van a ser universales para la unidad 3, unidad 4 y unidad número 5. Estas pruebas de hipótesis siempre las tenemos que tener en mente. H0 es que voy a comparar tratamientos. Voy a demostrar si las medias son estadísticamente equivalentes o al menos una de ellas es diferente una con respecto a la otra. Que en esencia es eso. Y entonces, para comparar tratamientos, existen familias que, como ustedes pueden ver en pantalla, el primero es el diseño completamente aleatorio, el segundo el diseño en bloque completamente aleatorio, el tercero diseño cuadro latino y el cuarto diseño cuadro greco-latino. Entonces, vean ahí, esta es su simbología y acá tienen por abajo el nombre correspondiente de cada uno. Entonces, ¿cuándo se usa cada uno? Pues eso lo vamos a estar viendo a lo largo de esta unidad. Para comentarles que la unidad 3 solamente abarca el diseño completamente aleatorio, es decir, un DCA. En la unidad 3 vamos a observar esto. Y la unidad número 4 se va a basar en el DBCA, en el DCL y en el DCGL. Estos tres métodos vamos a analizar. ¿Por qué? Porque partimos de la base teórica. Es muy importante analizar la parte teórica del DSA porque en la mayoría de los casos va a ser un poco repetitivo. Claro, con ligeras modificaciones, ¿no? Para poder comprender cada método que, que vamos a ver por ahí. Y entonces, para todos los casos, las pruebas de hipótesis ahí lo tienen, van a ser casi las mismas en ese sentido. Demuestro medias equivalentes o al menos una de ellas diferente una con respecto a otra. Eso es lo que nosotros estaríamos analizando. Y esta tabla que les muestro a continuación es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta tabla se resume el análisis de la varianza, que se le conoce como tabla ANOVA, de los 4 métodos de la familia de diseño de experimentos. Por ejemplo, en la primera columna nos hablan del tipo de diseño. Tenemos el DCA, que es el diseño completamente aleatorio, el DBCA, diseño en bloque completamente aleatorio, DCL, diseño en cuadro latino, y DCGL, diseño en cuadro greco-latino. Tenemos factores de bloqueo, que por ahorita no voy a hablar de qué se refiere a eso lo vamos a ver en la unidad número 4. Pero vean, en el DCA solamente tiene 0, en el DBCA tiene 1, DCL 2, DCGL 3. Y observen, en el ANOVA, ¿qué es lo que yo voy a observar? Voy a observar un criterio, 2 criterios, 3 criterios y 4 criterios para cada diseño correspondiente. Y entonces, en la última columna, nosotros tenemos el modelo estadístico, es decir, la ecuación que define a cada diseño experimental. Ustedes observarán ahí que a medida que vamos agregando factores de bloqueo, vean que la ecuación va haciéndose compleja. Pero no es que se haga compleja, sí aumenta porque nosotros agregamos variables. Por ejemplo, si nosotros analizamos el DCA, aquí tenemos la ecuación. Y subíndice I, que representa la variable de salida, mu, que representa la media global, y tau, subíndice I, que significa el iésimo tratamiento, más epsilon, subíndice I, que representa un error aleatorio que se está cometiendo en la medición. Entonces, en este caso, cuando vean la diferencia entre el DBCA es que se agrega un factor más, que son los factores de bloqueo. Vean, aquí está gamma.
Si nosotros agregamos dos factores de bloqueo, aparece gamma y delta. En el caso del diseño en cuadro greco-latino, aparece gamma, delta y chi. Por eso nos dicen factores de bloqueo 3, porque tenemos 1, 2 y 3. Si yo quito esos 3 factores de bloqueo, me queda solamente el modelo DCA, que es el modelo más sencillo. Realmente no está complicado interpretar estas ecuaciones que ustedes observan aquí. Por eso vamos a partir de la base. Y bueno, entonces el modelo de los efectos fijos, ¿a qué se refiere? Lo tienen por aquí. Es cuando se estudian todos los posibles tratamientos. Esa es la clave. No debo de dejar a ninguno excluido. Tengo que incorporarlos a todos. ¿En dónde? En el análisis de la varianza, ¿ok? Y nos dice que se aplica a situaciones en las que el experimentador ha sometido al grupo material analizado a varios factores, cada uno de los cuales le afecta solo a la media, permaneciendo la variable de respuesta con una distribución de probabilidad normal, que eso lo vamos a analizar. Y bueno, el modelo de los efectos fijos es el siguiente, vean, precisamente es el primer modelo que vamos a analizar, el DCA. Yo tengo quién es mi observación en función de una media global más el efecto del iésimo tratamiento y epsilon que representa un error atribuible a la medición. Este error siempre va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque ese error nosotros podemos adjudicarle, por ejemplo, si estamos haciendo mediciones, puede ser el instrumento, el equipo que nosotros estemos utilizando, error humano, etcétera, etcétera, etcétera. Ese error siempre va a permanecer. Y bueno, entonces el primer modelo que analizaremos sería el diseño completamente al azar, que es el DCA. Y aquí lo importante es ver a qué se refiere. Se debe porque todas las corridas experimentales se realizan en orden aleatorio completo. Que si ustedes recuerdan su curso de estadística inferencial 1, se veían tipos de muestreo, o sea, cómo selecciona la muestra, no aleatorio y aleatorio. Entonces, tienen que recordar esa parte para analizar a qué se refiere esto, ¿no? En este sentido. Tenemos la ecuación y para que nosotros veamos esa variabilidad con respecto al DCA, pues tenemos que considerar dos cosas. El efecto de los tratamientos más el error que yo estoy cometiendo en dicha medición. Entonces, podemos ver este ejemplo, que hay un ejemplo de tipo cualitativo. Vean, nos presentan un equipo de mejora, investiga el efecto de 4 métodos de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble en minutos. Y tenemos la tabla 3.1 donde nos muestran los resultados. Diseño completamente al azar. Y entonces son métodos de ensamble. Tenemos el método A, método B, método C y método D. Esta es la estructura de un DCA. ¿Por qué? Porque voy a tener el efecto de los tratamientos con el factor de interés. ¿Dónde está el factor de interés? Está dentro de las columnas. Por ejemplo, vean, aquí tenemos 6, 8, 7, 8. En la columna B, 7, 9, 10, 8. ¿Qué significan esos valores numéricos? Por lo general, el problema me lo va a decir. Vean que el equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble. O sea, quieren analizar 4 máquinas que ensamblan sobre el tiempo de ensamble en minutos. Quiere decir que el factor de interés es el tiempo. ¿Ok? Si hablamos de manera industrial, lo que a nosotros nos interesa es que esa máquina ensamble mayor cantidad de productos en el menor tiempo. ¿Ok? Si hablamos en una industria. Entonces, eso es lo que yo pudiera demostrar. ¿Cuál de las máquinas es la que genera mayores ensambles en el menor tiempo? Pudiera saberlo a través de esto. Y entonces ven, aquí están los valores creados para la máquina A, los valores creados para la máquina B, para la máquina C y para la máquina D. Entonces puedo hacer el análisis de la varianza para saber pues cuál de ellos es el mejor en ese sentido. Y entonces aquí tenemos el comportamiento, ven, el diseño completamente al azar.
Por lo general, en las columnas voy a tener presente el efecto de iésimo tratamiento. Puedo tener tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3 y vean 3 puntos hasta tratamiento K. ¿Qué significa ese tratamiento K? Que yo puedo tener tratamientos de los que a mí se me ocurran. 3 tratamientos, 5 tratamientos, 10 tratamientos o a lo mejor 20 tratamientos los puedo obtener. Y entonces esta es la manera en la cual yo tendría que distribuir mis datos para garantizar que estoy ante un diseño completamente al azar. O, hablando en su simbología, un DCA. Y recordar que el modelo estadístico que regula o que se basa es con eh, una media global, un efecto del iésimo tratamiento, más un error atribuible. Y vean cómo interpreto esta tabla. Por ejemplo, si yo me ubico aquí donde estoy el cursor, me dice que estoy generando la respuesta con el tratamiento número 2 de la réplica número 3. 1, 2, 3, tratamiento 2. Si yo me ubico por aquí donde está el cursor, sería la respuesta del tratamiento 3 de la réplica número 1. Y así sucesivamente lo puedo analizar. Por otro lado, ¿cómo puedo saber que hay alguna diferencia con respecto al efecto de los tratamientos? Porque recuerden, yo aquí voy a plantear dos pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis nula y la prueba de hipótesis alternativa. La nula me dice que todos los tratamientos son estadísticamente equivalentes. La alternativa, que al menos una de ellas va a ser diferente. Y entonces vean qué es lo que nosotros apreciamos por aquí. Están graficando una media global, que ahí está, es la que estoy señalando en el cursor en forma de línea horizontal, con respecto a los tratamientos, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3 y tratamiento número 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber si realmente hay diferencias entre los tratamientos? Sencillo, observen, vean que la media del tratamiento 1 está alejado de la media global. ¿Ok? Ahí ustedes lo están apreciando. Vean el delta que se genera, este de aquí, que estoy señalando con el cursor. Vean que este punto de color azul que está por aquí está alejado de la media global. La media de 2 también está alejado con respecto a la media global y cada tratamiento está alejado con respecto a la media global. Eso quiere decir que si yo observo ese comportamiento es que estoy demostrando que los tratamientos son diferentes. O bueno, estadísticamente mencionar que al menos uno de ellos sí es diferente. ¿Cuándo demostraría que los tratamientos son estadísticamente equivalentes? Cuando estos puntos de aquí se encuentren sobre la media global. Entonces ahí no seré capaz de hacer diferencia entre los tratamientos, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos están sobre la misma media global. Por lo tanto, mi conclusión sería que todos son estadísticamente equivalentes. Pero esto es visto desde un punto gráfico que lo puedo evaluar con el valor de las medias de los tratamientos o con el valor de la diferencia del tratamiento media global menos la media que yo tengo por aquí, de la media de 1 y así sucesivamente. Bueno, ahora, eso es lo que nosotros podemos observar, ¿no? En cuanto a saber si hay diferencias o no. De manera cualitativa, ¿por qué? Porque lo he analizado a través de un gráfico. Normalmente en un gráfico a veces no es tan recomendable y nosotros requerimos, en la mayoría de los casos, un método analítico, ¿no? El método analítico nos podrá comentar de manera más clara o nos dará mejor evidencia de cuál es el comportamiento de nuestro diseño experimental. Y entonces para ello nosotros nos vamos a apoyar del análisis de la varianza, que ya lo vimos muy poco en la unidad número 1, pero no a fondo. Aquí lo vamos a ver a fondo. El análisis de la varianza se le conoce también como tabla ANOVA, ¿ok? Si digo ANOVA es que me refiero al análisis de la varianza.
Entonces observen que aquí nos dicen que es la técnica central en el análisis de los datos experimentales. La idea general de esta técnica es separar la variación total en las partes con las que contribuye cada fuente de variación en el experimento. Es decir, yo tengo el modelo estadístico para el DCA, que es una ecuación que les mostré anteriormente en las láminas, donde es Y equivalente a la media global más el efecto del iésimo tratamiento más el valor del épsilon. ¿Quién va a ser mi variabilidad total? O sea, ¿qué hace que el modelo varíe? Pues va a ser la variabilidad debida a los tratamientos y la variabilidad debida al error. Entonces vean que aquí tenemos en la figura 3.1, partiendo de la variación total en sus componentes de un DCA. Observen que hay dos gráficas. En el inciso A nos hablan que la variabilidad debida a tratamientos, si lo vemos gráficamente, tiene un 50%. Y en cambio, la variabilidad debido al error también tiene 50%. Si yo sumo ambas, me daría el 100% de mi variabilidad total. Pero vean, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo 50% y 50%? Yo debo de concluir que no hay efecto de tratamiento. Por lo general, eso es lo que va a ocurrir. Claro, visto analíticamente se puede comprobar, pero en esencia, esto es lo que pasaría. Si mi variabilidad debida a tratamientos y mi variabilidad debida al error, ambos tienen una contribución del 50%, por lo tanto, mi conclusión puede ser de que no hay efecto de tratamiento. Todos los tratamientos son estadísticamente equivalentes. En cambio, en la gráfica B, ustedes pueden observar que hay mayor contribución de variabilidad debida a tratamientos y la contribución debida al error es menor. Por lo tanto, aquí sí puedo concluir que sí hay efecto de tratamiento. Al menos un tratamiento sí va a ser diferente. Eso es lo que me quiere decir estas dos gráficas en ese sentido. Y bueno, les presento la tabla NOVA para el diseño completamente aleatorio. Esta va a ser nuestra herramienta principal. Vamos a conocer las partes de la tabla NOVA. La tabla NOVA se conforma por una fuente de variabilidad, que es lo que comentaba en la lámina anterior. Yo quiero saber cuál va a ser mi fuente de variabilidad total, que aquí está en la última fila. La variabilidad total va a ser la suma de la variabilidad debida a tratamientos y la variabilidad debida al error. Si yo sumo ambos, me daría el total. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Me sirve toda esta tabla NOVA para sacar una conclusión, sacar si realmente tengo diferencias o no tengo diferencias. El objetivo es obtener el valor de probabilidad, porque con el valor de probabilidad y de acuerdo al criterio de rechazo, yo podré sacar mi conclusión y hacer inmediatamente la inferencia adecuada al problema que yo tengo. ¿Cómo llego a obtener el valor de probabilidad? Pues para eso yo necesito la segunda columna, que es la sumatoria de los cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que para determinar la sumatoria de los cuadrados de tratamientos, yo debo de utilizar la notación por puntos. La notación por puntos me va a permitir a mí obtener este valor. Este valor para poder determinar todos los valores que corresponden a esa columna. Por ejemplo, en la segunda fila corresponde a la sumatoria de los cuadrados del error. ¿Cómo la determino? Pues necesito la sumatoria de los cuadrados totales, que está acá abajo, menos la sumatoria de los cuadrados de los tratamientos, que está arriba. Eso es lo que yo necesito. Si yo quiero determinar la sumatoria de los cuadrados totales, necesito apoyarme de la notación por puntos. Los grados de libertad tenemos para cada fuente de variabilidad. En este caso, K-1, donde K representa el número de tratamientos. Si yo tengo 5 tratamientos, mis grados de libertad van a ser 4. Si yo tengo 10 tratamientos, mis grados de libertad van a ser 9. Y con respecto al error, depende del tamaño de la muestra menos el número de tratamientos que yo tengo. Por ejemplo, si mi tamaño de la muestra es 10 y mi número de tratamientos es 4, pues 10 menos 4 me quedaría a 6 en ese sentido. Entonces, de esa manera yo puedo obtener esos grados de libertad.
Una vez que yo tenga esos, porque es importante tener estos resultados, puedo obtener el cuadrado medio del error. En este caso, el cuadrado medio del error se determina como el cociente de la sumatoria de los cuadrados del error entre sus grados de libertad. Pero ven, esto ustedes ya lo determinaron si seguimos sistemáticamente el llenado de la tabla. La sumatoria de los cuadrados del error se supone que se determinó aquí, en esta primera etapa. Y los grados de libertad se determinaron aquí. Entonces, lo único que tengo que hacer es tomar este resultado, hacer el cociente y obtengo el cuadrado medio del error. Lo mismo ocurre con el cuadrado medio del tratamiento. Necesito la sumatoria de de los cuadrados de tratamiento entre sus grados de libertad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener el estadístico de Fisher, un estadístico que a mí me va a permitir sacar una inferencia. Lo puedo hacer a partir de este estadístico de Fisher, que no es más que el cociente del cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error, que ya lo determinaron en esta columna. Y a través del método del valor crítico, yo puedo sacar la inferencia. Pero en este caso se recomienda en estadística, los estadísticos les gusta mucho utilizar el método del valor P. ¿Por qué? Porque es una prueba más sencilla, donde yo no requiero tablas, donde solamente con el criterio de rechazo ya puedo dar mi conclusión adecuada. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Esto es lo que nosotros vamos a tratar, llevar a trabajar. Claro, lo vamos a hacer desde Minitab porque esto se puede hacer en Excel. Minitab usa la anotación por puntos para poder generar todo este algoritmo. Y bueno, la pregunta del millón, ¿para qué me sirve una tabla NOVA? Sencillo, la tabla del análisis de la varianza nos sirve para resumir el análisis de la varianza de un experimento, que sirve para probar las hipótesis de interés. Yo planteo una ANOVA y de acuerdo a esa ANOVA, que va a estar ligado a pruebas de hipótesis, en el cual yo quisiera demostrar. Para nuestro caso, vamos a tener dos pruebas de hipótesis. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Hipótesis nula es que todos los tratamientos son estadísticamente equivalentes. Hipótesis alternativa es que al menos una de las medias va a ser diferente. O lo puedo poner en función de los tratamientos. Si me da 0, demuestro H0. Si es diferente de 0, entonces demuestro HA. Por lo general, yo voy a trabajar con estas pruebas de hipótesis con respecto a las medias, porque se me hace un poco más sencillo. Y bueno, entonces aquí se les demuestra la anotación por puntos, donde la anotación por puntos, pues es una herramienta que necesitamos para llevar a cabo los cálculos de la tabla del análisis de la varianza. Tenemos suma de las observaciones, tenemos la nomenclatura de qué es lo que significa cada variable. Ahí lo tienen, media de las observaciones, suma total, media global, que esto se puede hacer en Excel por ahí. Y tenemos sumatorias, en este caso, por ejemplo, tenemos y subíndice y punto, que es esta de aquí, nos dice que es la sumatoria de las observaciones del tratamiento I y se representa por esta sumatoria, que se lee de la siguiente forma. La sumatoria evaluada de 1 hasta n de la sucesión y y j, es donde yo debo de sustituir los valores para que me pueda permitir encontrar el valor de esa variable. ¿Qué traducido al español? Pues ya les dicen por aquí, suma de las observaciones del tratamiento. O sea, en mi columna tengo que sumar el total de esas observaciones. Es lo que me quiere decir. Y así me voy una por una, interpretando cada variable. Y entonces la variabilidad total sería esto, es la sumatoria de los cuadrados totales, que sería equivalente a la sumatoria de los cuadrados del tratamiento más la sumatoria de los cuadrados del error. ¿Ok? En ese sentido. Esta es la suma de los cuadrados. Si queremos hacerlo de manera manual, pues en estas láminas se explica de cómo es que deberíamos de hacerlo. En nuestro caso, pues lo vamos a enviar en Minitab, pero eso no quiere decir que no tengamos esas ecuaciones que nos permitan determinar esos valores. Entonces, si yo llego al estadístico de Fisher, que este es el recuadro de color azul, todo esto, lo del recuadro de color rojo y el azul, no es más que el llenado de la tabla del análisis de la varianza.
O sea, ahorita estamos en el estadístico de Fisher, que yo puedo ir a esa lámina. Aquí está F sub 0, donde a partir de las pruebas de hipótesis planteadas, yo puedo rechazar o aceptar la hipótesis nula. Pero vean cuál es el criterio de rechazo. El criterio de rechazo es, se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de Fisher es mayor que su valor crítico, donde el valor crítico está en función de alfa, donde alfa representa el nivel de significancia. Debo de darle la información de los grados de libertad de acuerdo a tratamientos y grados de libertad de acuerdo al error. Entonces, con eso yo puedo sacar mi conclusión. En dado caso que yo no quiera usar el estadístico de Fisher, puedo usar el valor de probabilidad, que ustedes saben ese criterio, el valor, si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, pues mi conclusión va a ser rechazar H0 en ese sentido. Bueno, hasta aquí dejo el video. Esta es la primera parte teórica del diseño completamente aleatorio y tendrán una segunda parte donde se va a explicar el diagrama de cajas simultáneos y el desarrollo en el programa de Minitab en ese sentido. Hasta aquí el video, esperen la segunda parte.